Hoy vamos a hablar, aleluya, de algo hermosísimo. Vamos al versículo en Hebreos capítulo 4, 12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Escucha bien, la palabra de Dios tiene vida, es eficaz, cumple con el propósito con la cual es enviada. Tiene vida. Por eso puedes durar los 365 días del año, cada día leyendo el mismo versículo, y vas a ver cómo va a cobrar vida todos los días de una forma diferente. Es increíble cómo el Señor hace estas cosas. Pero la palabra dice ahí que corta. Es una espada de dos filos porque entra a penetrar lo más profundo, pero corta de las dos formas. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Parte el alma del espíritu. La palabra de Dios es la que nos enseña a poder aprender a discernir y conocer cuando somos nosotros que hablamos, cuando son nuestros pensamientos y nuestras emociones, o cuando es el Espíritu en mí y mi espíritu es el que se comunica con el Señor. O sea que si yo no tengo palabra de Dios, yo no voy a saber cuando Dios a mí me está hablando a mi espíritu, porque Dios nos habla al espíritu. Déjame decirte que el Señor se comunica con cada uno de nosotros de una forma muy especial y peculiar. Dios no confunde nuestras voces, pero Dios al principio habla en nuestro lenguaje para que comencemos a aprender que Él es el que nos habla. Pero Dios no está sujeto a un idioma, Él no está sujeto al español en nuestro caso, ni al inglés, a ningún idioma terrenal. Y Él a través de su creación nos habla a través de cada detalle, de cada cosa, que primero la filtramos por nuestra humanidad. Pero lo cierto es que Dios se comunica a nuestro espíritu. Hay un lenguaje totalmente espiritual, mucho más allá de solamente hablar en lenguas o algo o de lo que comúnmente siempre se mencione. Pero Dios habla a nuestro espíritu. Por eso el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, porque viene a que nosotros tengamos vida. Todo lo que viene de Dios da vida. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos ayuda y nos ayudará siempre a filtrar todas las cosas. Fíjate que ahí dice que no hay nada creado que no sea manifiesto en la presencia. Cuando verdaderamente entras a la presencia del Señor, en la presencia somos desnudados. No podemos mentirle al Señor. Por eso muchas veces hay cosas que cuando estamos sumergidos en la presencia es que ahí Dios nos la puede hablar, porque envueltos en la presencia tendremos capacidad de poder escucharle y obedecer a lo que Él nos esté enseñando. Y Dios tiene tanta misericordia porque guarda silencio para guardarnos a nosotros mismos. Cuando quizás muchas veces estamos buscando una respuesta o queremos que Él nos hable de algo, pero nuestra humanidad si nos habla no le vamos a obedecer, no escucharíamos, no fuéramos hacedores de la palabra. Entonces todas las cosas en Cristo Jesús, en la presencia del Señor, están totalmente expuestas. Están abiertas a sus ojos,
porque es que nosotros le tenemos que dar cuentas a Él. Él es el que va a recibir todo, 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 todo. Ahora vamos al libro de Santiago y vamos a leer ahí en Santiago, aleluya, vamos al capítulo 1, versículo 19. Allí está titulado Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, escucha bien, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dígase la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales es vana. Escucha bien atentamente. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Regresemos al capítulo 1 en el mismo versículo 19. Ser prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¡Wow! La ira no obra la justicia de Dios. Tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, dice la palabra, y la palabra de Dios tenemos que recibir con mansedumbre. Eso quiere decir que fíjate, hermana mía, qué tan importante es para el Señor tratar contigo muy puntualmente, con tu corazón, con lo que tú estás viviendo ahora. Porque resulta que quizás pudieras creer que ya habías alcanzado muchas cosas en el Señor. Y lo cierto es que quizás Él puede ver. Y ojo, no significa que tú no estás siendo transformada en el Señor, pero es un proceso. Quizás escuchas y eres rápida al hablar. Quizás eres rápida para airarte. Pero fíjate que dice que tenemos que ser rápidos, pero para oír. Y no tenemos que tardar en el hablar y en el airarnos. Y que tenemos que recibir con mansedumbre la palabra que viene del Señor. La palabra de Dios, su escritura. Esta es la profecía más segura. Y Dios siempre va a primero llenarte de su palabra. Por eso siempre digo a alguna damita, alguna mujer que me ha preguntado cómo sé si realmente no soy yo y es Dios. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que Él quiere realmente restaurar mi matrimonio? ¿Cómo yo sé que yo estoy aquí y no soy yo? ¿Cómo yo sé y cómo sé? Pues por la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que te lo va a ministrar y te dará un rema. Cuando leemos la Biblia literal, o sea, hicimos esta lectura ahora, hay un logos, porque la leímos tal cual está escrita. Pero el mensaje muy puntual que tú dices, wow, es que Dios me habló. Cuando lees un versículo que dices, wow, esas palabras saltaron, mi vista se fue allá, se iluminaron. Ese es el rema, la revelación de esta palabra para tu vida. Entonces,
siempre le digo, órale al Padre para que Él te responda por su palabra, que te dé una promesa de sus escrituras. Y fíjate que me acordaba esta mañana, y yo sé que no era casualidad, de cuando Dios me entregó por primera vez una promesa para mi matrimonio y yo no lo sabía. Es decir, no había interpretado que lo que Él me había entregado en ese momento de su palabra era parte de mi matrimonio. Me voy a remontar y te voy a dar este pequeño testimonio. En el 2020 inició mi crisis matrimonial y ahí conozco al Señor. Y el Señor, por su misericordia, nos regala a mí y a mi esposo un viaje al interior de mi país con parte de la familia, pero resulta que ahí pues nos tuvimos que quedar para irnos al otro día. Estábamos ya entramos en el proceso de la separación en ese momento. Y ese día el Señor a mí me hizo ir y yo serví a mi esposo de una manera que la familia se sorprendió. Pero yo no lo hice por eso. Yo estaba siendo probada porque apenas un mes había sucedido de que mi esposo había salido del hogar. Y bueno, en la humanidad las personas piensan realmente que uno no lo va a tratar bien. Y sin embargo, como Dios había comenzado a trabajar en mi corazón y justo antes de irme con Él ese día en la tarde, que era un fin de semana, yo había durado toda una mañana en mi iglesia en un tiempo de retiro. Y Dios ahí me había entregado una palabra. Aleluya, bendito eres Señor, sea quien sea y que tenga oídos que oiga lo que el Padre está hablando a sus hijas en este momento. Y resulta que ese fin de semana cuando me voy, pues soy espléndida, pero con respeto. Mi esposo durmió en una habitación, yo dormí en otra y todo estuvo bien. Yo en ningún momento hice entender absolutamente nada, respeté toda su posición, aun cuando la familia se había ido y nosotros nos quedamos una noche más. Mi esposo se quedó en una habitación y yo me quedé en otra. Y todo ese tiempo, mientras estuve allá, pues yo me mantuve en oración e intercesión por él. Y cuando ya teníamos que regresar del interior hacia cada uno a sus lugares en ese tiempo, yo voy todo el camino orando y hablando con el Señor. Y él me miraba y me veía como callada y me decía, ¿tú estás bien? Y yo sí. Pero es como cuando tú inicias un deleite con el Señor y tú quieres hablarlo todo con Él. Y como yo no quería molestar a mi esposo y yo no quería como incomodarlo, no sabía cómo tratarlo porque es humanamente hablando recién un mes de separación es algo difícil. Y no digo más porque el Señor a mí me ha enseñado que hay una gran parte del testimonio que Él es el que le toca darlo, así como yo hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que él quedaba impactado, porque yo me imagino que decía, wow, pero ¿qué pasa? O sea, no es como antes, no habla, no dice, no pregunta, no mueve. Ni siquiera si él estaba conduciendo rápido, yo no le decía nada, yo oraba al Señor que nos cuidara y todo eso. No tenía control, miren, absolutamente de nada. Y de repente comienzo a mirar el cielo y me embobo. O sea, me deleito mirando el cielo, las nubes y todo. Y yo me voy echando hacia adelante como asomándome para poder ver mejor algo que se comenzó a formar en los cielos. Y aparece una nube que se forma como un caballo. Y veo un caballo blanco. De repente esa misma se comienza a difuminar y aparece la silueta de un rostro. Y como ya yo había tenido la experiencia de que cuando veía algo lo buscaba en la Biblia, te estoy hablando que eso era un mes apenas de yo haber comenzado a buscar al Señor, porque no le conocía ciertamente. Y pongo en Google para buscar, o no recuerdo si fue en la aplicación de la Biblia, y pongo caballo blanco en la Biblia. Y me sale Apocalipsis 19, versículo 11, el jinete del caballo blanco. Y ahí el Señor, cuando estoy leyendo esta escritura que dice así, entonces, eso fue el apóstol Juan, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. La espada aguda es la palabra. Aleluya. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, escucha bien: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. Aleluya. Hasta ahí lo dejo. Hasta ahí el Espíritu Santo me instruye que lo deje. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que el Señor me estaba diciendo en ese momento. Yo estaba de regreso, mi esposo había salido, pero no había el Señor revelado la profundidad de la situación que realmente iba yo a vivir. No me la imaginaba. Pero el Señor ahí me dijo: fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. El Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso era lo que iba a acontecer en mi vida. Ahí el Espíritu Santo me dijo: Jesucristo. Porque ese cambio que hubo de caballo a rostro, luego el Espíritu Santo me ministró y me dijo: el rostro de Cristo, Cristo. Y yo ahí no había conocido todavía el Señor, pero miren qué palabra tan fuerte y poderosa el Señor a mí me entrega al lado de mi esposo. Escuchen bien. Eso quiere decir que Él me estaba diciendo que Él era fiel y verdadero, y que Él iba a pelear con justicia, porque Él iba a juzgar mi causa y Él iba a pelear por mí. Wow. El Verbo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a hacer eso en mi vida. Yo lo había recibido, y desde allí mi corazón se puso tan fuerte en mí. Y ese fue el primer libro que yo leí de la palabra de Dios, Apocalipsis. Muchas cosas no le entendía, pero las que Dios sí quería que hablaran a mí en el rema, esas fueron las que fueron marcadas en ese tiempo. Y hoy, cuando la vuelvo y la leo, porque ayer me acordé de esta experiencia, aquí Él me ha dicho que Él ha sido fiel y verdadero, y que Él ha sido justo y ha peleado, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de toda justicia y de toda verdad. Ese momento, en ese tiempo, cuando regresamos de ese viaje, mi cónyuge y yo, mi amado esposo, mi sacerdote, en ese momento el Señor me dijo: tú vas a callar, tú no vas a preguntar nada, no vas a reclamar nada, no vas a buscar nada, tú no vas a hacer nada, solamente lo que yo te instruya a hacer. Y el silencio era con toda la familia y con él también. Comenzó ahí un largo viaje, una gran aventura, porque siempre, de verdad, delante de Dios te lo he dicho, te lo digo y se lo he dicho a Él. Mi vida ha sido una aventura, y la mejor que jamás
yo habría podido conocer. Y hoy el Señor me decía otra vez, he sido fiel y verdadero y he sido el Rey y Señor de tu vida. Yo he peleado con justicia tu causa. Qué bello el Señor. Yo pensé que solamente esa palabra se limitaba a mi vida personal con el Señor. Pero es que lo cierto es que cuando Dios a mí me llamó, ya mi cónyuge estaba. Dios no iba a dividir mi casa. Dios vino a traer un tiempo para establecer su orden. Pero Dios no vino a desechar ni desbaratar mi hogar, porque Él era que me lo había dado. Y así Él me llamó y así Él me iba a hacer estar. Aleluya. Espero que tú recibas por el Espíritu Santo lo que hoy el Señor está impartiendo y está ministrando en el nombre de Jesús. Dios es muy fiel, Él es verdadero y Él sabe pelear y Él es justo. Él hace toda justicia divina conforme a su voluntad, a su manera. Y Padre, oro en el nombre de Jesús. Yo te hablo, Padre, de parte de todas estas mujeres, la representación de sus generaciones y todas las familias venideras a través de su vientre, de los hijos de sus hijos, de los hijos de los hijos, de los hijos de los hijos de sus hijos, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación. El Señor me hablaba a mí ayer acerca de cuál es la herencia que ciertamente tú le quieres dejar a tus hijos. ¿Le quieres dejar lo material? ¿O quieres dejarle una vida espiritual totalmente limpia, sin maldiciones generacionales que sean transferidas, sin puertas abiertas, sin brechas, sin legalidades al enemigo? Y que en ti se partan las aguas del Mar Rojo en el nombre de Jesús. Hoy venimos a clamar por eso sobre tu vida. Padre, hablo a ti en el nombre de Jesús, para que sobre ella, Señor, sea el cumplimiento de la palabra, en donde ella se rompe toda maldición generacional. Que su vida es entregada a ti, Señor, para hacer tu voluntad. Que tú la fortaleces en el Espíritu y que tú le das espíritu, Señor, apacible. Un espíritu de mansedumbre sea sobre ella en el nombre de Jesús. Que el fruto de tu espíritu, Señor, sea lo que desborde de ella en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra sea recibida con mansedumbre, que ella sea hacedora, que la ponga por obra en el nombre de Jesús. Que la palabra la parta, la traspase, que divida su alma del espíritu en el nombre de Jesús. Que ella sea desnudada en tu presencia, que no se quede nada sin ponerse a cuentas contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Que cada promesa que tú le has entregado a ella sea un rema todos los días. Y no por algo que ella está esperando, sino porque ella sabe quién es su Padre Celestial. Y así como me hablaste a mí con tanta autoridad, diciéndome que tú eres fiel y verdadero, que mi Cristo es mi Señor y Rey, así se ha hecho sobre la vida de quien me escucha, en el nombre de Jesús. Padre, te hablo por ella. Yo no me sé todos los nombres, ni de ellas, ni de sus hijos, ni de sus esposos, pero tú sí. Y allá arriba en los cielos hay un libro de sus vidas escrito ya. Ya tú has establecido en el nombre de Jesús lo que ha de venir. Ya tú has anunciado desde el principio el final. Ya tú has dicho lo que sucederá. Ya tú has establecido tu orden, Padre, y se cumplirá en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, envía ángeles a llevar la palabra. Yo intercedo en esta hora y me pongo delante de ti para que tú me veas a mí
a mí y detrás de mí todos esos hombres, Señor. Todos esos esposos, Señor, que ahora mismo en el Espíritu me hablas de tinieblas, para que sean sacados de la tiniebla a la luz en el nombre de Jesús, para que sean libres del pecado, del yugo de la esclavitud del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, sácalos de Egipto. Tráelos a la tierra de Canaán. Tráelos, Padre, en el nombre de Jesús, con sus rodillas doblándose delante de ti y sus lenguas confesando tu nombre. Padre, ten misericordia. Ponlos a todos en el Espíritu detrás de mí y mírame a mí en esta hora, Señor. Mírame a mí, Padre, a través de los lentes de Jesús. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú trates con cada uno de sus corazones. Son miles, cientos de miles de hombres en toda la tierra, Señor. Que el espíritu de Jezabel, en el nombre de Jesús, tú lo eches fuera. Ese espíritu inmundo de seducción que opera, los hizo caer. La mujer ramera, Señor, como dice tu palabra, de lengua, Señor, lisonjera. Pero tu palabra es mayor. Padre, envía tu palabra en el nombre de Jesús a donde ellos están. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, esos cientos de miles de hombres, cada hombre, cada esposo de la esposa que aquí esté escuchando, ten un trato sumamente especial. Visítalos en sueños. Quítalos, Señor, del día a día y del afán, y háblales a su espíritu y háblales en sueños, Padre, en el nombre de Jesús. Ponle visiones de la gloriosa venida de Cristo. Ponle palabras, Señor, que les revele a Jesús como su Señor y Salvador. Padre, revélale, Señor, el pecado, pero para que solamente contra Jesús, en delante de Jesucristo, confiesen sus pecados. Padre, pon tu espíritu en ellos y un corazón de carne en el nombre de Jesús. Padre, yo te lo pido como Abraham te clamó por Sodoma y Gomorra. Yo te estoy clamando ahora, Padre, como le dijiste a Ezequiel, tan solo uno que me clame para que interceda y yo no destruya la tierra. Yo estoy aquí, Señor. Y yo sé que tú me estás escuchando, Padre. Yo sé, Dios, que tú a mí me estás escuchando, Padre. Yo sé que en esta hora tú estás enviando ángeles en el nombre de Jesús. Y muchos son libertados en Cristo Jesús. Muchos son hechos verdaderamente libres por Cristo Jesús. Muestra y alumbra el camino. Alumbra el camino, Padre. No para que llegue a esa casa donde esa mujer lo espera desesperadamente, sino para que él vaya a un lugar de refugio. Padre, hazlos que lleguen a sus hogares como ese lugar de refugio, donde estén apartados del pecado, de la vanidad, de la idolatría en el nombre de Jesús. Que su regreso tenga propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, rompe los cielos, como dice Isaías, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Señor, sea vista, que tu gloria sea vista, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.